Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Espero que este día esté lleno de bendiciones. Hoy lunes 20 vamos a estar, hermanos, meditando en la palabra de Dios. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, del versículo 10 al versículo 23. Y como título, este devocional lleva una obediencia imperfecta. Yo te invito a que en este momento pongas pausa a este audio y hagas una oración a Dios para que Él sea el que te ilumine en ese día y te hable a través de su palabra y que podamos aprender algo de lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Si ya lo has hecho, entonces acompáñame y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice así: Entonces Dios le dijo a Samuel: Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. Cuando ya estaba amaneciendo, Samuel se levantó y se fue a buscar a Saúl. Pero le dijeron que se había ido a Carmel para levantar un monumento en su honor y que de allí se había ido a Gilgal. Samuel se fue a buscarlo y cuando lo encontró, Saúl le dijo: Que Dios te bendiga, ya cumplí con las órdenes de Dios. Samuel le preguntó: Si en verdad las has cumplido, ¿de quién son esas ovejas y esos toros? Y Saúl le respondió: Son los mejores animales que los soldados les quitaron a los amalecitas. Los trajeron para presentarlos como ofrenda a nuestro Dios. Todo lo demás lo destruimos. Pero Samuel se enojó y le dijo a Saúl: Silencio, ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche. ¿Qué fue lo que te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le contestó: Aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Y Saúl respondió: Yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó hacer lo hice. Acabé con todos los amalecitas y al único que dejé con vida fue al rey Agag. Los soldados, por su parte, trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificar en honor de nuestro Dios. Pero Samuel le dijo: A Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecer los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y a adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en este día. Meditando, hermanos, en la palabra de Dios en estos versos, nosotros vemos, hermanos, que las circunstancias acerca de lo que Dios había mandado a Saúl no se cumplió. Y hubo algo, hermanos, que quizás pudiera malinterpretarse, porque cuando nosotros vemos aquí en estos versos que Dios dijo que se lamentaba por haber hecho rey a Saúl, hay algunos que dicen que Dios había cometido un error, pero el comentario, hermanos, de Dios fue una expresión de tristeza. No, hermanos, un reconocimiento de error.
nosotros vemos que esta expresión también la vemos en Génesis 6, hermanos, del capítulo 5 al 7, cuando dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hermanos, nosotros debemos de entender que Dios es un Dios omnisciente. Y Dios, hermanos, siendo un Dios omnisciente, no puede cometer errores. Por lo tanto, hermanos, Dios no cambió de parecer. Sin embargo, sí cambió de actitud hacia Saúl. Pero esto fue a consecuencias de que Saúl cambió. Porque el corazón de Saúl ya no pertenecía más a Dios, sino a sus propios intereses. Y eso, hermanos, se llama libre albedrío. Porque hay muchos que andan por ahí, hermanos, diciendo que Dios impone o Dios pone para que le sirvas porque le sirvas. Si no, hermanos, Dios nos ha dado el libre albedrío y nosotros decidimos en nuestro corazón si servimos a Dios o no. Y eso, hermanos, impacta, hermanos, nuestra vida. Y nosotros podemos ver que Dios, hermanos, quiere que nosotros vivamos conforme a su voluntad en todo tiempo. Ahora, nosotros cuando continuamos viendo, hermanos, vemos que Saúl construye un monumento a sí mismo. ¿Cuánto queremos el reconocimiento hacia nosotros mismos? Queremos que nos aplaudan. Queremos que hablen bien de nosotros. Pero nosotros necesitamos entender que Dios, hermanos, es el que merece toda la gloria y toda la exaltación en todas las cosas que nosotros hagamos. Hermanos, qué contraste hay cuando nosotros vemos a Saúl y cuando nosotros vemos a Moisés y Josué, hermanos, quienes le dieron el reconocimiento a Dios. Saúl corrió a hacer su propio monumento para él mismo. Hermanos, Saúl, hermanos, pensó que había ganado una gran victoria sobre los amalecitas. Pero, hermanos, Dios lo vio todo como una gran derrota o un gran fracaso. Porque Saúl, hermanos, le había desobedecido. Y luego todavía, hermanos, había mentido a Samuel acerca de los resultados de la batalla. Quizás, hermanos, nosotros pudiéramos pensar que Saúl pensó que su mentira no sería detectada. Hay una mentirita. No creo que alguien se pueda dar cuenta. O a lo mejor, hermanos, pensó que había hecho algo que no era tan malo. Esto no es malo. Esto no creo que no sea malo y que Dios me castigue por ello. Pero, hermano, Saúl se engañaba a sí mismo. ¿Cuántas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, hermanos, cuando nosotros pensamos que lo que estamos haciendo está bien, hermanos? Pero nosotros hemos causado, hermanos, pesar en el corazón de Dios por nuestra desobediencia, por nuestras propias decisiones. La gente, hermanos, que no es veraz, llega a creer las mentiras que lanza a su derredor, hermanos, a los que están alrededor de él. Y después, hermanos, deja ver la diferencia entre lo que es verdad y lo que es mentira. Hermanos, al creer en sus propias mentiras se engañan a sí mismas y se aíslan de Dios y pierden toda credibilidad frente a los demás. A la larga, hermanos, la verdad triunfa. Y esto, hermanos, fue el caso de Dios ante
Saúl. No debemos, hermanos, nosotros pensar en desobedecer a Dios, porque contristaremos, hermanos, el corazón de Dios. Y cuando nosotros vemos, hermanos, y continuamos viendo estos versos, vemos que aquí, hermanos, es el primero de los numerosos lugares en la Biblia donde podemos nosotros ver este tema tan peculiar, que dice que obedecer es mejor que los sacrificios. Lo vemos en los Salmos, en Proverbios, Isaías, Jeremías. Lo vemos, hermanos, en Miqueas, en Mateo, en Marcos, Hebreos. Nosotros vemos alrededor de la palabra de Dios que es mejor obedecer que los sacrificios. Hermanos, ¿estaba diciendo Samuel que el sacrificio no tenía importancia? No, hermanos. Estaba exhortando a Saúl que analizara las razones por lo que hacía el sacrificio y no el sacrificio mismo. Un sacrificio era una transacción ritual entre el hombre y Dios, que demostraba, hermanos, físicamente una relación entre ambos. Pero si el corazón de la persona, hermanos, no estaba completamente arrepentido, o si no amaba verdaderamente a Dios, el sacrificio solamente se volvía como un ritual vacío, sin ningún significado. Por eso, hermanos, las ceremonias religiosas o los rituales son vacíos, a menos que se lleven a cabo con una actitud de amor y de obediencia. Hermanos, cuando nosotros vemos el contexto de la palabra religiosidad o ser una persona religiosa, podemos, hermanos, contextualizarlo en ir a la iglesia, servir en una actividad, dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Mas sin embargo, hermanos, esto no basta si no practicamos nuestra devoción ni la obediencia a Dios desde lo profundo de nuestro corazón. Si lo hacemos solamente para el reconocimiento de los hombres, si lo hacemos solamente para estar dentro de un liderazgo o un ministerio, entonces, hermanos, lo estamos haciendo de una actitud incorrecta. Ahora, hermanos, debemos de ver que la rebeldía y la obstinación, hermanos, son pecados graves. Son algo más, hermanos, que ser independientes, hermanos, y de un carácter fuerte. La Escritura, hermanos, las compara con la adivinación o la hechicería, el desobedecer. También lo compara como idolatría. Son pecados, hermanos, que merecen la muerte. Hermanos, Saúl se volvió rebelde y obstinado, y por lo tanto, hermanos, no nos sorprende que Dios finalmente lo haya rechazado y lo haya destituido de su trono. La rebeldía contra Dios es quizás el más serio de todos los pecados, porque en la medida que una persona se rebela, cierra la puerta al perdón y a la restauración ante Dios. Y entonces ya no tendremos oportunidad, hermanos, de poder acercarnos a Dios en este tiempo. Por eso, nosotros tenemos que identificar nuestras áreas, hermanos, en los que nosotros debemos responder con obediencia, hermanos, y que podamos nosotros de una manera íntegra obedecer la palabra de Dios. Antes de que nos preocupemos por presentar sacrificios a Dios, porque Dios prefiere la obediencia que los sacrificios. Pero la obediencia, hermanos, en nuestro corazón se refleja los sacrificios. Si hay sacrificios sin obediencia, no hay efecto. Tiene que haber una obediencia íntegra para poder traer nuestros sacrificios delante de Dios y sean aceptados. Así que vamos a hacer una oración a Dios para que Él sea el que nos ayude en este tiempo. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo, que reinas, Señor, sobre toda la creación, sobre la tierra, sobre todo hombre.
Hoy, Señor, nos acercamos a ti, Señor. Que quizás, Señor, nos hemos comportado como Saúl, Dios, causando pesar en tu corazón con mi desobediencia y mi obstinación. Sin embargo, Señor, tú me das la oportunidad para arrepentirme por medio de tu palabra. Y hoy lo hago y vuelvo a ti, Señor, con todo mi corazón. Señor, y hoy procuraré agradar tu corazón obedeciéndome, Señor, obedeciéndote a ti, Señor, con una obediencia genuina, Dios, antes, Señor, que con mi religiosidad, oh Dios, en mis rituales, sin amor hacia ti, sin honrarte a ti, sin agradecerte a ti, Dios, por lo que has hecho. Ayúdame a permanecer fiel a ti, Señor, en este tiempo, y que podamos, Señor, obedecerte con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Bien, hermanos, pues gracias por escuchar este devocional. Te invito a que te suscribas a los diferentes canales donde estamos transmitiendo estos devocionales y que los compartas. Comenta y vamos a intensificar nuestros comentarios en cada una de las plataformas para poder hacer que más oyentes puedan incrementarse en estas plataformas. Dios te bendiga, saludos y bendiciones.